jueces nunca más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos en todo el país. Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Lo compartíamos recién. Murió Jorge Rafael Videla, tenía 87 años y fue el máximo genocida de nuestro país. Murió cumpliendo cárcel común, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Exactamente. Videla fue uno de los principales ideólogos y a su vez ejecutor del llamado Plan de Reorganización Nacional que llevó adelante un plan justamente sistémico para avanzar con el secuestro, la tortura y la desaparición de personas durante la peor dictadura cívico-militar sufrida en el país. Cayeron sobre él varias condenas justamente por haber cometido delitos de lesa humanidad. Estaba cumpliendo cárcel común en el penal de Marcos Paz, lo decíamos recién, fue condenado en más de una oportunidad a prisión perpetua y la noticia de su muerte fue confirmada por el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, que confirmó que esta mañana fue el fallecimiento de Jorge Rafael Videla y fue por muerte natural. Estaba alojado en el módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal. Como decimos, está ubicado en la ciudad de Marcos Paz. Y el parte médico indicó que se lo encontró en su celda. No tenía pulso ni reacción pupilar, se le hizo un electrocardiograma y se constató su muerte a las 8:25 de la mañana. Tras constatarse la muerte, de conformidad con los trámites de rigor, se informó al Juzgado Federal número 3 de Morón. Videla, que fue el máximo símbolo de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, había nacido el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Fue jefe del ejército argentino desde 1975 y además autodesignado presidente de lo que se llamó también por los militares Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón y que ocupó la presidencia de facto, estuvo al frente de la dictadura hasta 1981. Luego en 1983, con la recuperación de la democracia, Videla fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Y el 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en una cárcel común. El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por encontrárselo responsable penalmente por el secuestro sistemático de neonatos de bebés y niños durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Videla nunca se arrepintió de los crímenes de lesa humanidad que cometió y por los que fue condenado. En publicaciones que se hicieron no hace mucho, hace unos meses nada más, la última en la revista española Cambio 16 daba cuenta de ello, de que no se había arrepentido de los crímenes cometidos por la dictadura militar y se muere también llevándose a la tumba información respecto del destino de los desaparecidos, de muchos de ellos que todavía permanecen desaparecidos y también de los nietos que todavía falta encontrar. Lidera el grupo Justicia Ya, que reclaman justamente por que los dictadores, los represores sean juzgados en nuestro país, cosa que viene sucediendo en los últimos años. Exactamente, vamos a escuchar las primeras repercusiones por la muerte de Videla. Cuando suceden estas muertes, lo primero que a uno le viene a la cabeza son todos los años que los argentinos hemos perdido para hacer justicia. Pero bueno, en el caso de Jorge Rafael Videla tenemos que recordar que murió condenado porque fue juzgado en 1985 en el famoso juicio de las juntas, luego fue indultado. Ese indulto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual la sentencia condenatoria volvió a tener efecto. Y fue condenado en nuestros juicios orales a lo largo de estos últimos años, donde indudablemente Jorge Rafael Videla, aunque no quiso, tuvo que comparecer ante la justicia. Resalto por sobre todas las causas la del juicio oral que se venía desarrollando en los tribunales federales de Buenos Aires sobre la Operación Cóndor, porque Jorge Rafael Videla integró esa asociación ilícita que además donde formaban parte otros dictadores como Augusto César Pinochet y las dictaduras
de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Hoy se murió uno de los, diría, de los hombres de los más responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura, pero también se murió uno de los grandes socios de la sociedad rural argentina, se murió uno de los grandes socios de los dueños de Papel Prensa, que lamentablemente continúan en manos de La Nación y Clarín, se murió uno de los que ha beneficiado a las grandes corporaciones y que ha tratado de disciplinar bajo la bala, con la tortura, con los campos de exterminio que han tenido lugar aquí en la Argentina, más de 400, desapariciones, apropiaciones de chicos. Yo creo que hoy los argentinos deberíamos compadecer un poco la muerte. Seguimos con este tema, noticia nacional y también de amplia repercusión internacional, y vamos con nuestro móvil. Alejandro, contanos. Hola Juan, hola Agustina, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y Videla murió de viejo, Videla murió de muerte natural, Videla murió juzgado y condenado por un tribunal, por jueces de la democracia en nuestro país, murió de viejo. La repercusión, por supuesto, tiene que ver con el pensamiento, la palabra de quienes encabezan en nuestro país los organismos de derechos humanos. En instantes, en esta mesa que tengo al lado mío, van a estar sentados, y estamos justamente en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estarán representantes de hijos y también del CELS. En instantes, entonces, conferencia de prensa, a horas nada más de conocerse el fallecimiento, la muerte de Videla. Puertas. Bien, Juan, estamos aquí en la sede de Abuelas entonces, ya están todo preparado. Estela de Carlotto, probando todavía el audio, el micrófono, ante, por supuesto, una multitud de periodistas que se encuentran presentes, acompañada Estela por diferentes organismos de derechos humanos, que incluye al CELS, que incluye, por supuesto, a la agrupación Hijos, y, por supuesto, diferentes organizaciones de derechos humanos que están presentes, por supuesto, para lo que imaginamos será, en principio, una lectura de un comunicado y posteriormente una conferencia de prensa para conocer indudablemente la opinión, la visión de Estela de Carlotto, todo un símbolo en lo que ha significado la búsqueda de verdad y justicia durante todos estos años, y por supuesto teniendo en cuenta la muerte de quien ha sido el principal artífice de la dictadura cívico-militar. Preparándose entonces los detalles técnicos, algunas cuestiones que tienen que ver con el audio que no han sido aún solucionadas, como para que todos puedan percibir, escuchar a Estela de Carlotto en todo el país a través de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Indudablemente uno de los temas, me parece, centrales de la jornada de hoy a rescatar es lo que ha sido sin dudas la lucha permanente de los organismos, que era que los dictadores no solamente sean juzgados y condenados, algo que durante muchos años no había sucedido en la República Argentina porque gozaban de libertad a través de las leyes de impunidad, sino que una vez juzgados con todos los derechos y garantías de los tribunales de la democracia, purguen esas condenas, cumplan esas condenas como todo delincuente en una cárcel común sin privilegios, algo que finalmente sucedió, y es allí donde encuentra la muerte el dictador Videla, cumpliendo condena, estando detenido, estando en la cárcel y cumpliéndolo en un penal común. Vamos a escuchar a Estela de Carlotto, a ver si ya comienza la conferencia de prensa. ¿Hay algún tipo de inconveniente con el audio? Lo están pidiendo que acerquemos los micrófonos porque los parlantes no están funcionando, y es por eso que nos acercamos justamente aquí a la mesa, y una vez que inicie, ahí está, vamos a escuchar a Estela Carlotto. Disculpen la desprolijidad, pero vamos a hacer todo lo posible para que llegue con el mejor sonido para escuchar a Estela. Yo tengo voz alta, máquina que habla bien, no estás ronca. No, igual, no es fácil. Bueno. Un segundo, por favor. ¿Qué te ayuda?
¿Qué sí, muchacho? Bien, ¿y vos? ¿Podés, Estela? Estamos esperando entonces el inicio de esta conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos. Va a ser ya en instantes. Por supuesto está presente Abuelas de Plaza de Mayo, allí está Estela de Carlotto, está también Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hay representantes de hijos, también está por ejemplo allí Horacio Pietragala, que además de ser diputado nacional ha recuperado su identidad hace algunos años, es hijo de desaparecidos. A su lado está también el hijo de Abel Madariaga, Francisco Madariaga Quintela, que también integra hijos y también ha recuperado su identidad. Y hay muchísima expectativa por las palabras de Estela de Carlotto. Ya esta mañana hizo algunas declaraciones periodísticas sobre la muerte de Videla y ya escuchamos a Estela de Carlotto. Bueno, vamos a tratar de comenzar. Yo le seguiré insistiendo un poquito con el... Seguiré insistiendo un poquito con el... Ya está. No te preocupes, ya está. ¿Ya está? Bueno. Bueno, vamos a comenzar, entonces perdonen la demora y estos inconvenientes de la tecnología más que de otra cosa. Esta es una conferencia bastante improvisada. No es costumbre nuestra de llamarlos así de un momento para otro porque nos gusta prepararla, ponernos de acuerdo en los organismos y luego escucharlos a ustedes, pero bueno, las noticias llegan y esta mañana hemos tenido la novedad anunciada por los medios de la muerte de Videla. La demanda a partir de esta noticia hacia nuestra opinión fue enorme, por eso preferimos reunirnos acá con todos los que han podido venir, que a la vez van a reproducir estas sensaciones de la muerte de un tirano, y porque en general nos preguntan a las abuelas, a los familiares, a los hijos, ¿qué sentimos? Yo creo que el sentimiento podemos tener diferencias, pero en general, en absoluto es de alegría. Si a alguien le preguntan, ¿está alegre? No hay alegría, porque la muerte no es alegría y porque por otra parte no es costumbre nuestra de festejar este tipo de acontecimientos, pero sí que deja a la faz de la tierra, felizmente, en el sentido general del país, a un genocida, un hombre deshumanizado, un hombre que no tuvo ningún escrúpulo, él y sus compinches, sus secuaces, a idear un plan de exterminio. Y muchos años después, más de 37 años, seguir jactándose, evidentemente, de lo que hizo, no confesar, no arrepentirse, no tener un gesto de humanidad, y al contrario, cuando habló con los periodistas que habló desde su lugar de detención, reivindicó lo que hizo y prometió volver a hacerlo si fuera necesario. De manera que la muerte de este hombre nos deja casi aliviados, porque hay gente que escucha, gente que por ahí se confunde y lejos de entender qué historia hemos tenido a partir del 24 de marzo del 76 hasta que terminó la dictadura y después incluso, que trae como consecuencia la muerte previo secuestro y tortura de 30.000 personas de todas las edades, condiciones sociales, incluso de gente que estaba de visita, el robo de bebés como plan sistemático, la creación de centenares de centros clandestinos de detención
donde se practicaron las cosas más horribles que uno puede imaginar. Y eso está todo escrito, dicho, comprobado. Pero este señor, que declaró hace muy poquitos días atrás, seguía insistiendo en ser una víctima de un preso político. Y esos dichos, en algunos puede quedar como la duda o la lástima. Estoy hablando por abuelas, nosotros sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. No tuvo un rasgo ni una palabra para esta ayuda, al contrario, reafirmar sus crímenes. Por eso, esta conferencia es para compartir con ustedes y con los compañeros de los derechos humanos, de los organismos, sobre todo afectados directos, el sentimiento de un día como el de hoy, donde si alguno quiere llorar puede hacerlo, pero que sepa que no llora a una buena persona, que llora a un hombre que mató, torturó, robó y violentó la Constitución en todo momento, y que, por supuesto, los recuerdos en las páginas de la historia para este personaje no van a ser buenas, todo lo contrario. Así que les agradecemos que hayan venido. Pregunto si alguno de los compañeros de los otros organismos quieren agregar más. Yo acá tengo, para mortificarnos nomás, porque los dichos de él, los agravios de él, las víctimas de él, pero ustedes lo saben porque esto viene de las páginas de ustedes y de la historia que ustedes a través de los medios han contado. ¿Que haya muerto estando condenado y estando en una cárcel común, una reflexión al respecto? Sí. Bueno, por supuesto quedó sin condena por muchos otros delitos. El más próximo era el Plan Cóndor, pero fue condenado por muchos otros en muchos lugares del país, donde en el más emblemático, digamos, que fue el del plan sistemático de robo de bebés, se lo condenó a 50 años de cárcel. De manera que, es cierto, queda inconclusa la historia de las condenas. Pero bueno, por lo menos se lo pudo condenar, que esas leyes de impunidad nos dejaron tantos años, casi 20, sin poder hacer justicia desde los tribunales, y tribunales comunes, no se formaron tribunales especiales. Los mismos jueces que juzgan a quien roba una gallina, esa es una frase, se lo juzgó a ellos. Tuvieron la oportunidad de defensa en juicio, cárcel domiciliaria. ¿Esta muerte también es una enseñanza para aquellos que todavía no están condenados y que también están en el final de su vida? Digo, también un peligro. Todo lo que sucede es como una construcción histórica permanentemente. Creo que vamos avanzando de manera tranquila, sin venganza, sin odios, sin mortificar ni perseguir a jueces. Estamos consiguiendo. Y claro que es un mensaje para todos, porque no solamente estamos juzgando a los uniformados, sino que también hay que empezar a juzgar a los civiles y a otros sectores de la sociedad que también tienen que rendir a la justicia. Porque acá no estamos hablando de un terreno, de una casa, estamos hablando de vidas. Y la vida es sagrada, por eso digo que no se festeja la muerte de nadie. La vida es sagrada, pero estos no lo entendieron así. Pero sí es un mensaje para todos. Estela, la muerte de este genocida deja un punto central, que es la no justicia que usted se acaba de quejar. ¿Cuál sería la reflexión? Porque noto la coherencia en todo lo que usted dijo respecto a lo que plantean los organismos de derechos humanos con este tema cuando muere un genocida. ¿Cuál sería la reflexión para ese tema de la no justicia en contraposición con el tema de la palabra que tanto nos duele, que es desaparecido? Bueno, la no justicia es negación.
Y justamente estamos en una etapa en que queremos justicia digna. Estamos trabajando para que la justicia sea coherente con los tiempos. ¿Por qué no estamos conformes con la justicia vigente? Porque hay piedras en este camino que la ponen los propios jueces que actúan y a veces hasta los fiscales. Si por la declaración de una nieta, que creo que está entre nosotros, Romero Victorica, fue sacado del cargo de fiscal y todo el tiempo estuvo siendo parte de una dictadura cívico-militar, quiere decir que la justicia es imperfecta. ¿Por qué? Porque no se pueden tardar 16 años, como tardó la justicia en reconocer un plan sistemático de robo de bebés que recién el año pasado tuvo el final, con todo el sacrificio y el dolor de los testigos, de las víctimas, y la condena. Entonces, eso no es justicia. Por eso el reclamo es para eso también. Que no sea tardía, que llegue a tiempo. ¿Perdón? Escuché algunos comentarios que hablaban de fin de ciclo o cierre de una etapa. No, acá no se cierra nada, al contrario, se abren. Acá la joven ha dicho, si es un ejemplo para... Claro, es abrir. Todo lo que se va haciendo en función de la construcción de la verdad, de mantener la memoria y de la justicia es abrir puertas, no cerrar nada. Los ciclos no se cierran. Acá no es como en otros países que, bueno, han conciliado algunas palabras que no nos gustan como la reconciliación. Acá es verdad, memoria y justicia inexorablemente. Y ustedes saben muy bien, como periodistas, que la Argentina tiene un respeto y un reconocimiento a nivel internacional por esta actitud, no solo de la sociedad, sino del propio Estado, en buscar todos los resortes para que la impunidad no sea que reine. Lo que no se juzga se repite. A pesar de los tiempos todavía que nos reivindica lo que fue el golpe y lo que fue el gobierno cívico-militar. ¿Cree que en la República Argentina hay quienes van a llorar? Lo más probable es que sí, que haya, bueno, los familiares supongo. Quien tendrá hijos, tendrá nietos, tendrá familia, o allegados o amigos o compañeros de armas que todavía lo consideran como para llorarlo. Haya ellos y el respeto que merece, porque eso es una cuestión íntima de cada quien. Lo que sería imperdonable que digan cosas buenas, que lo lloren es una cosa. Un hijo que fue delincuente, la mamá lo llora también, pero es el hijo y hay que respetarlo, pero no si ese llanto significa reivindicar y decir que fue una víctima, que fue un preso político, que fue maltratado, en fin, hacerlo a él el dios o el héroe, ¿no? Todo lo contrario, eso sería... no creo que gente de bien pueda hacer eso. ¿Alguno quiere hablar de los chicos? Ahora, porque ahora con el sistema sí estamos muy preocupados. Sí. Sí. Bueno, por nada. Escuchábamos a Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Regresamos a estudios, vamos a organizarnos un poco y en instantes regresamos, ¿les parece? Cómo no, Alejandro, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento allí a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Rafael Videla. Estamos en vivo allí en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Alejandro. Claro, Agustín, estamos con el diputado Pietragala. Recién la escuchábamos a Estela y me da la sensación de que la muerte de Videla, más allá de, por supuesto, la información, la noticia, va a pasar en la historia como una efeméride acerca de la muerte de un dictador. Me da la sensación de que la importancia pasa por el tiempo de la democracia, por el tiempo de la justicia y por dónde murió y cómo murió, ¿no? Sí, recién cuando me enteré, lo primero que se me vino a la cabeza es que murió un genocida, ¿no? Y no porque lo digo yo, sino porque la justicia argentina pudo decir que falleció un genocida. La verdad que el tiempo para ellos también les llega, son personas de elevada edad, no me generó ni alegría ni tristeza, obvio, tristeza mucho menos, ¿no? Pero creo que lo importante para toda la sociedad es que va a quedar en la historia universal, porque esta noticia seguro debe estar corriendo por todos lados,
como que murió un genocida, y en el lugar donde están todos los genocidas de la historia de la humanidad. Pienso que en un lugar, tal vez lo que nos dio un poco de bronca es que tenían la oportunidad de mostrar un poco de humanidad, tal vez dando algún dato, algo para que las abuelas puedan abrazar a su nieto, que el familiar pueda recuperar a sus restos de sus seres queridos, que nos digan dónde están los desaparecidos, qué hicieron, ¿no? Dónde los escondieron, y la verdad no tuvieron ni ese gesto mínimo de humanidad. Porque hoy me preguntaban qué sentía cuando lo veía en un juicio, y sinceramente un poco de lástima, ¿no? Porque en él veía cómo la humanidad puede llegar a convertirse en eso, ¿no? En esa cosa, digamos. Esa negación o esa falta de humanidad o esa falta de arrepentimiento es para vos una cuestión de convencimiento, o es un mensaje para quienes siguen reivindicando lo que fue una dictadura y ellos en muchos casos hablan de una guerra? Sí, yo creo que lo ideológico estaba marcado a fuego en ellos, y hay gente que mañana en el diario, seguro en el Diario de la Nación, veremos recordatorios, ¿no? Gente que lo recuerde. Ideológicamente uno entiende que ellos estaban convencidos de lo que hicieron. Bueno, hasta ahí punto. Ahora, el acto de humanidad era poder ayudar a que las abuelas se abracen con su nieto, a que un ser querido, si eso ya pasó hace mucho, y ellos tenían la oportunidad de reparar algo del daño que produjeron. Y no solo a los familiares, sino también el daño que le hicieron a toda la sociedad argentina, porque no hay que olvidarse que a partir de esa dictadura se instaló un modelo económico neoliberal, y un montón de argentinos quedaron excluidos del sistema y son los desaparecidos con vida de esta dictadura, ¿no? Y el error es pensar que con la muerte de estos dictadores se termina una idea, que la idea hay que estar siempre presente, y es por eso que la memoria y la justicia tienen también que estar siempre presentes, ¿no? Seguro, si hay algo que digo siempre es que hay que seguir transmitiéndole a la nueva generación, a la juventud, explicarle qué fue esta dictadura. Y Néstor, cuando bajó ese cuadro de Videla, no bajó la foto de Videla. Néstor, cuando bajó ese cuadro, bajó la Argentina de la impunidad, la Argentina que quedó atrás, y hoy nosotros llevamos esta Argentina con más derecho y con justicia. Y hoy se murió un genocida más, ¿no? Gracias, diputado. Ustedes en estudios. Alejandro, muchas gracias. Señores jueces, nunca más. A los 87 años de edad murió el genocida Jorge Rafael Videla. El dictador cumplía condena por crímenes de lesa humanidad en el penal de Marcos Paz. Le damos la bienvenida ahora a Luis Bruckstein y le pedimos un título a propósito de esta información. Luis. Alivio es la respuesta que más se escuchó esta mañana cuando se le preguntaba a mucha gente, a muchas personas, cuál era su sensación con relación a la muerte del ex dictador Jorge Rafael Videla. ¿Por qué la respuesta era alivio? Quizá porque Videla seguía teniendo injerencia en la Argentina, en esta realidad, en esta actualidad, o porque era el torturador de una pesadilla argentina. Trataremos de dilucidar esa pregunta más adelante. Y en Visión 7 Central esta tarde, este es el anticipo de Pedro Brigger.
en menos de 7 días, 2 hechos fundamentales que tienen que ver con la historia latinoamericana. Hoy murió un genocida en la cárcel y la semana pasada fue condenado por genocidio y por delitos de lesa humanidad en Guatemala, Efraín Ríos Montt. Importante. Maxi Steinman ahora con el título deportivo. Maxi. Y en instante nomás, Cecilia, arranca esta fecha número 14 con el partido entre Arsenal y Racing, pero es una fecha que va a tener muchos partidos trascendentales, donde más de uno se juega su suerte en el torneo y en primera división. En un ratito repasamos todo lo que se viene. Y este es el adelanto de Gabriela Andrietti. Y hoy pasó a ser el día más frío en lo que va del año. 3 grados 2 décimos la temperatura mínima en la ciudad de Buenos Aires, 2 grados 3 décimos en áreas urbanas, y mañana al frío se le van a sumar algunas lluvias a partir del mediodía, algunas lluvias o llovinas en forma intermitente, pero atención que el domingo mejoran las condiciones meteorológicas. Compartimos ahora otros temas de la jornada. Reconocimiento a Lula. El expresidente de Brasil recibió el título de doctor honoris causa en 8 universidades argentinas por su respaldo a la educación pública y gratuita. Ropa para todos. El próximo sábado se lanza el programa oficial que comercializará prendas a bajo precio en hipermercados de todo el país. El programa se iniciará con vestuario masculino. Huelga minera en Bolivia. Unos 5.000 mineros que mantienen medidas de fuerza desde hace 11 días se amenazaron con radicalizar la protesta si el gobierno no atiende sus demandas salariales. Jorge Rafael Videla murió en el día de hoy a los 87 años de edad en la cárcel de Marcos Paz. Estaba condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Videla había ingresado al colegio militar en 1942 y se graduó 2 años después como subteniente de infantería. A partir de allí fue ascendiendo en el escalafón militar hasta llegar a ocupar en 1975 el cargo de comandante en jefe del ejército. Desde ese lugar encabezó en marzo de 1976 el golpe militar contra la presidenta María Estela Martínez de Perón, con la complicidad de la Armada y la Aeronáutica, para dar así comienzo a uno de los periodos más sangrientos de la historia argentina. El proceso militar que Videla lideró entre 1976 y 1981 prohibió la actividad política, disolvió el Parlamento y comenzó una etapa de persecución y represión nunca antes vista. Durante la dictadura de Videla surgieron los centros clandestinos de detención, se secuestró y asesinó a miles de opositores y se dio origen a la figura del desaparecido. Los organismos de derechos humanos aún reclaman por la aparición de unas 30.000 víctimas. En 1985 Videla y otros jerarcas del proceso fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el histórico juicio a las juntas militares. En 1990 fue indultado por el presidente Carlos Menem, pero años después regresó a prisión por las causas abiertas por sustracción de menores. El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores secuestrados. Fue condenado por 18 casos, entre ellos el de Guido, el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En los últimos años, en los que pasó detenido primero en Campo de Mayo y luego en el penal de Marcos Paz, el dictador no dejó de peregrinar por distintos estrados del país. Los crímenes cometidos durante su gobierno lo persiguieron hasta el último de sus días. La muerte de Videla tuvo gran repercusión, no solamente en todo el mundo, sino particularmente en los organismos de derechos humanos. Hoy Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, dijo: "Este ser despreciable dejó este mundo". Ya no vamos a tenerlo más que ver, ni aguantar en un juzgado, ni verlo en una foto hablando lo que hablaba, que era siempre de la muerte, de la persecución, del exterminio, de reivindicar todos los genocidios, todas las muertes que hizo en ese genocidio en nuestro país y no arrepentirse. Es decir, era realmente
imposible de caratular qué clase de gente era. Yo digo deshumanizado. No puedo decir de un animal porque un animal tiene códigos. Entonces acá no los hubo. De manera que, bueno, tampoco uno se alegra de una muerte, ni mucho menos, pero es un alivio que no esté, pero también una pena que no haya hablado, porque tenía mucho para decir. Sabía, porque él fue el que hizo dentro de sus colegas, secuaces, el plan de exterminio de 30.000 personas. Yo diría que es unas sensaciones encontradas entre, bueno, la posibilidad de poder mostrarle a la sociedad que estos son crímenes de lesa humanidad, a diferencia de lo que pudo haber pasado en un país como Chile, donde el máximo dictador al momento de su muerte fue celebrado por la sociedad. Yo diría que más allá de esto es importante destacar lo que quedó sin juzgar y, bueno, seguir impulsando el proceso de justicia para que esto no vuelva a pasar, digamos, para buscar una organización eficiente, la agilización de los procesos, que lleguen a su fin, que se pueda encontrar justicia y que no vuelva a pasar que por la muerte de un imputado algunas víctimas no puedan encontrar este tipo de reparación que es tan importante para ellas, ¿no es cierto? Es más bien sentirse un poco indignados de que la vida se lo lleve así, sin haber dicho nada, pero hubiéramos querido que pasara más tiempo en la cárcel, realmente es eso, pero se fue en cárcel común, pasó por un juicio, lo juzgó la justicia y lo juzgamos todos en la sociedad. Esperamos que todos los genocidas sigan siendo juzgados y también los cómplices civiles. Bueno, nos sumamos a las palabras de Estela, ¿no? Nosotros no celebramos la muerte de ninguna persona, pero me parece que como argentinos este personaje nefasto de nuestra historia haya muerto preso en una cárcel común, condenado como genocida, como lo que es, ¿no? Un genocida, y lo más importante, ¿no? Con todas las garantías que nuestros papás no tuvieron. Eso habla muy bien de nosotros como argentinos, de qué es lo que buscamos como país. Buscamos memoria, verdad y justicia, no nos mueve ni el odio ni la revancha. En tanto, Ricardo Gilavedra, ex miembro de la Cámara Federal que juzgó al represor Videla y a otros genocidas de esta manera, dialogó con Visión 7. Por supuesto que una muerte no es un motivo de alborozo para nadie, pero creo que Videla es el emblema, porque seguramente es la figura más sintomática de esa dictadura terrible, la dictadura más sanguinaria, más brutal que ha padecido la República Argentina. Creo que va a llevar sobre sí para siempre el haber sido uno de los autores de ese plan criminal, que llevó a la desaparición, a la tortura y a la muerte a miles y miles y miles de argentinos. ¿Ustedes fueron amenazados? ¿Sufrieron presiones como tribunal? Bueno, lo que ocurre es que es otra época, ¿no? Es otra época. En aquel momento no era inusual el tema de las amenazas. Tampoco fueron excesivas, nos han llamado algunas cuantas veces, y cuando nosotros decidimos que cualquiera fuera la amenaza de bomba, nos hacían llegar que había bombas para que levantáramos la sesión, nosotros nunca lo hicimos, dijimos, bueno, porque si cedemos una vez, cedemos siempre. Y bueno, después las amenazas telefónicas, pero nada gravísimo, salvo Andrés D'Alessio, pobre, que un año después le pusieron una bomba en la puerta de la casa, ¿no? Gilavedra, ¿usted cree que él se muere con mucho por decir? Sí, claro. Se ha llevado a la tumba muchos secretos que todavía mantienen muchos los oficiales superiores de aquel momento, ¿no? Porque se ha conseguido reconstruir el engranaje, se han conseguido reconstruir las grandes directrices que llevó la represión, pero por supuesto que todos ellos conocen esto en detalle. Y creo que una manera de reparar a las víctimas, de honrar a la memoria, es conocer la verdad de todo lo sucedido. Y por cierto, hasta ahora no ha habido represores que confesaran los hechos, ¿no? Que asumieran honestamente su culpabilidad, con alguna dignidad, porque la represión fue cobarde, fue silente, fue clandestina. Y me parece que quienes ahora están siendo juzgados tienen esta misma actitud, porque no asumen con entereza lo que hicieron. Sobre la muerte de Videla, el comentario ahora de Luis Brustein. Como decía recién,
Cada vez que le preguntaron a las personas, a familiares de víctimas, pero también al escuchar la cobertura de casi todos los periodistas sobre la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, la sensación que se transmitía era de alivio, pero no de alivio por la muerte en sí de una persona, sino por las condiciones en que ésta se produjo. Inmediatamente después de decir la palabra alivio se decía: murió juzgado, condenado y en prisión común. Si podemos llegar a la conclusión de que esa sensación de alivio es la que siente la mayoría de la sociedad, podemos decir también la importancia que tuvo entonces el juicio a Videla, el juicio a la dictadura. No se podía, la piedra basal de una democracia verdadera en Argentina, de la Argentina de los golpes militares, solamente podía ser el juicio a la dictadura por parte de tribunales democráticos. Eso lo tuvo claro Alfonsín cuando empezó el primer juicio contra los integrantes de la Junta Militar. Sin embargo, Alfonsín se dio cuenta que su gobierno iba a ser un gobierno de transición. No tuvo fuerza para llevar hasta el final y tuvo que ceder el punto final y la obediencia debida. Esa misma conciencia, y eso lo tenían claro tanto Alfonsín como Néstor Kirchner, estuvo en el momento mismo en que Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo del 2003. El tema de derechos humanos, el tema del juicio y castigo como reivindicación del movimiento de derechos humanos y como la posibilidad de cerrar el periodo de transición democrática para pasar a construir una democracia verdadera, tenía que pasar por el juicio de los dictadores por tribunales democráticos. Si podemos darnos cuenta de lo valioso que fue esa decisión para la construcción democrática en la Argentina, tenemos que también aprovechar esta reflexión para reflexionar sobre lo dañino que fueron las fuerzas que se opusieron durante tantos años a que estos juicios se llevaran a cabo. Los que hablaban de reconciliación, los que usaban esta palabra, que es una palabra que tiene amor, que tiene amplitud, que la usaban para imponer una reconciliación brutal y una reconciliación sobre la base de aceptar la historia autoritaria de nuestro país. La reconciliación solamente viene con justicia, con verdad y con memoria. Así se construye la paz. Es un momento de reflexión, es un momento para valorizar a personas como Alfonsín y como Néstor Kirchner, que hicieron los juicios a estos dictadores, y para reflexionar sobre aquellas fuerzas que siempre lo obstaculizaron. Muchas gracias, Luis Brustein. Ha sido el comentario de Luis. Ahora vamos a cambiar de tema. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Murió Jorge Rafael Videla. Este pedazo de hijo de puta acaba de morir, disculpen, pero la verdad no tenía... la prensa en ese momento, como organización, miró para otro lado. Sabíamos que era una dictadura, habían derrocado un gobierno democrático. Todos los medios se hicieron los boludos. Clarín se hizo el boludo, La Nación se hizo el boludo. No solo se hicieron los boludos, hicieron negocios con Videla. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Nos visitan Tati Almeida y Vicky Montenegro. Los DNU a la medida de Clarín. Otro personaje desesperado por llamar la atención de Mañeto. Cuando la libertad de prensa está en peligro, que firmamos el presente decreto que va a garantizar estas libertades. Que en realidad hay que empezar por casa, ¿no? Cuando uno habla de estos temas. En Córdoba se produce un fenómeno un poquito especial. C5N no se puede ver, porque desgraciadamente se ve un solo canal de cable de noticias y no se puede ver C5N. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. El gobernador de la Sota clausuró la tercera antena digital. Cada vez que en 6, 7, 8
hay un programa que es importante, otra cosa, está interferido. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. Elocuente fallido de reconocido lobista. Clarín cumple la ley. Está discutiendo 2 artículos de la ley. Pero Clarín no es que no cumple, ha generado una controversia como puede ocurrir con tantos procesos judiciales. Eso no es cumplir la ley. Eso no es cumplir la ley. Los medios fanáticos de Lula se olvidaron estas declaraciones. Me parece increíble que en ocasiones me da la impresión que nuestra prensa está exiliada dentro del propio país. Cuando uno lo critica, dicen que lo estamos atacando. Cuando ellos nos atacan, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible así. ¿Por qué si Lula es el ejemplo de los sectores mediáticos y conservadores argentinos, no le dieron ni bola cuando esta semana estuvo en Buenos Aires criticando a los monopolios mediáticos? Críticas a la justicia corporativa. Diarioregistrado.com. Cara a cara por la reforma judicial. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribe. Dijo cosas muy fuertes, dijo todos los casos son hijos de puta, dijo cosas... No, hijo de puta, no. ¿Un audio suyo diciendo eso? No. Récord de inversión extranjera en Argentina. Bienvenidos a 678. Bueno, como dijo José, el gobernador de Córdoba, acá estamos todos los muchachos. Muy buenas noches. Hoy nos visitan 2 mujeres bellísimas. Por este lado, Tati Almeida, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la mamá de Alejandro, desaparecido y secuestrado en 1975, mamá también de Fabiana y de Jorge. Así es, así es. Gracias por estar acá. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Se imaginan que es un placer estar con los muchachos. Bueno, para nosotros también. Y la otra mujer bella es Victoria Montenegro, hija de Hilda y de Roque Montenegro, secuestrados y desaparecidos en el 76. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, vamos ya a comenzar el programa con la muerte del genocida, el señor genocida Videla. A ver. La muerte del genocida Videla. Yo quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión, justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre. No sentirse defraudado porque dice, ¿y acá dónde están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Murió Jorge Rafael Videla. Sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. ¿Es un infantilismo pedirle a Bendini que sacaba el retrato de Videla? No, yo te voy a contar la historia que por ahí nadie conoce. Durante meses le estuve diciendo al general Bendini, bajen los cuadros del ex general ¿Videla? Viñone y Videla, que son 2 asesinos, son 2 delincuentes. Esto fue lo que dije. Han secuestrado chicos y demás, no pueden estar allí. No lo hizo, yo soy el comandante en jefe. Fui ese día y dije, bájelo. Porque este tema central no puede estar en el Colegio Militar de la Nación 2 individuos que están condenados. A los jóvenes que estudian periodismo y que simpatizan con el kirchnerismo, a los periodistas que son kirchneristas, yo les recomendaría un trabajo práctico, una suerte de investigación respecto de cuál ha sido el rol de Cristina y Néstor Kirchner durante la dictadura en general. ¿Conoce usted alguna declaración, una pido nomás, de Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla
yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985, una declaración. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. ¿Alguna declaración de Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla? Yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985, una declaración. Este pedazo de hijo de puta acaba de morir, disculpe, pero la verdad no tenía... la prensa en ese momento, como organización, miró para otro lado. Sabíamos que era una dictadura, habían derrocado un gobierno democrático. Todos los medios se hicieron los boludos. Clarín se hizo el boludo, La Nación se hizo el boludo. No solo se hicieron los boludos, hicieron negocios con Videla, con el mismo asesino, a quien hoy llaman dictador. Murió el dictador Jorge Videla. Hoy llaman dictador, no lo era para firmar acuerdos, no lo era. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Luis Delía dice, los medios hegemónicos de comunicación ligados al poder económico son la versión actual de las dictaduras genocidas de ayer. Derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Me parece increíble que en ocasiones me da la impresión que nuestra prensa está exiliada dentro del propio país. Cuando uno lo critica, dicen que lo estamos atacando. Cuando ellos nos atacan, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible así. ¿Por qué si Lula es el ejemplo de los sectores mediáticos y conservadores argentinos, no le dieron ni bola cuando esta semana estuvo en Buenos Aires criticando a los monopolios mediáticos? Analizando la cobertura mediática y sin adentrarnos en los obituarios del diario La Nación de ayer, donde algunos lloraban a Videla, el matutino de Zaguiar, para defender al genocida en una nota, dividió al mundo entre buenos y malos. Diario La Nación por Héctor Leis. La tarea de perdonar lo imperdonable. Estoy convencido de que el perdón debe acompañar a la justicia como la esperanza más concreta en la lucha contra todos los tipos de terrorismo. Los argentinos perdimos la oportunidad de hacernos un bien a nosotros mismos al no saber perdonar a un Videla anciano para que muriese en paz en su casa, junto a su familia. Que alguien haya sido un hombre malo no autoriza a un hombre bueno a ser injusto con él. Que alguien haya sido un hombre malo no autoriza a un hombre bueno a ser injusto con él. Teniendo en cuenta que Clarín y La Nación fueron socios de la dictadura con Papel Prensa, es curioso el acto fallido del diario La Voz del Interior de Córdoba, perteneciente al Grupo Clarín. La Voz del Interior del Grupo Clarín del día sábado. Falleció el represor Jorge Rafael Videla. La muerte se llevó a un socio. La muerte se llevó a un socio. La muerte se llevó a un socio. Se murió el socio que tuvieron los medios hegemónicos en la dictadura. Esos medios titularon la noticia de la muerte de Videla de manera calcada y con una marcada tibieza. Tapa del diario Clarín del día sábado. Murió Videla, el símbolo de la dictadura militar. Tapa de La Nación del día sábado. Murió Videla, el símbolo de la dictadura. Uno de los principales símbolos del Grupo Clarín sigue desbarrancando, ya que sus editoriales en radio y diario son tan reaccionarias que hasta para Mariano Grondona serían un exceso. Más allá de la muerte de Videla, que es nada, para muchos chicos hoy ni siquiera debe significar nada, es una página, un libro de historia. Y yo quería que nos ayudara a pensar un par de cosas. Porque yo creo que murió Videla, pero muchas cosas de la dictadura todavía hoy subsisten. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos felices porque Videla murió y pensamos que a partir de ahora somos democráticos? ¿O nos preguntamos qué queda todavía de Videla en nosotros para tratar de cambiarlo? Y desgraciadamente hoy
todavía hay mucho autoritarismo en la Argentina. En la dictadura se hablaba de la campaña anti-argentina, ahora se habla de la causa nacional y popular. En la dictadura se hablaba de enemigos de las instituciones, ahora se habla de golpistas. O sea, es bastante parecida la manera de pensar. La nata en el diario Clarín. Videla murió, pero no se acabó la cultura autoritaria. Son tan distintos los militares que se pensaban anteriores a la nación que el grupo que sostiene el monopolio de lo nacional y popular. Hay dos modelos de periodistas, el liberal dependiente y el de la causa nacional, dijo esta semana Carlos Kunkel, copropietario de la causa nacional. ¿No hay en ese pensamiento un hálito de Videla? Por un lado, el lobista compara a este gobierno con la dictadura y a la vez el susodicho muestra en TV los planos de la casa de Cristina. En otras democracias supuestamente más liberales, habría recibido una severa sanción por el peligro que implica haber hecho eso, ¿no? Pasemos a una bella muestra del cambio de época. Hace unos años Capanga cantaba contra los bochornosos indultos. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque están libres los que mataron y torturaron. ¿Dónde está Stitch? ¿Dónde está Camps? Yo no sé. ¿Dónde está Viola? Yo qué sé. ¿Y dónde Suárez Mason? Y la conducta, mafia corrupta, con un indulto, que es un insulto. Indultado, camina por la calle. Condenado, camina por la calle. Y ayer el mono de Capanga, invitado en TVR, expresaba su felicidad por cómo cambió el país en este aspecto. A diferencia de otras épocas, claro, y de un montón de otros dictadores que murieron en libertad, creo que es uno de los pocos que murió en una cárcel común. Y también sirve, ¿no?, para mantener fresca la memoria de todas las aberraciones que hicieron. No solamente decir, se murió el hijo de puta, no. Investigar y conocer de nuestra historia y aprovechar estos momentos que estamos viviendo, de que los tenemos que aprovechar, que disfrutar. Nunca creo que tuvimos un país así. No, los que vivimos nosotros, los que tenemos más de 40, yo creo que a Néstor dentro de un par de años los libros de historia van a decir qué groso que era este chabón, ¿no? Y bueno, por ahí nosotros, como los que vimos jugar a Diego, vamos a decir, nosotros vivimos en un país que lo vimos a Néstor, que Néstor era, a un montón de gente le devolvió la militancia, el creer en la política, ¿no? Eso se lo debemos a Néstor. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Tati, ¿habías en algún momento pensado cómo iba a ser el día que muriera Videla? Bueno, te cuento, fíjate que estábamos volviendo de Mendoza, del Consejo Federal de Derechos Humanos, y cuando estábamos aterrizando, bueno, prendo el celular y ahí murió Videla. ¡Wow! Bueno, llegué a casa, empezaron las llamadas, todos, ¿no? Sinceramente me produjo placer en el sentido de que murió condenado y en cárcel común. Eso es lo que realmente corresponde para todos estos genocidas. Llamemos las cosas por su nombre, genocidas. Asesinos, pero genocidas. Seguramente el día anterior habría escuchado misa, tomado la comunión, ¿no es cierto? Como está ocurriendo con ese otro, von Bernich, que parece mentira que todavía no haya sido excomulgado, sigue dando misa, dando la comunión. Son de las tantas cosas que uno todavía se pregunta,
por qué no se ha saldado, ¿no? Sabemos perfectamente lo que se llevó Videla, tantas cosas que no ha hablado, al contrario, viste que decía que lo volvería a hacer, pero fíjate que no está todo perdido, porque acá hay que saldar una asignatura pendiente que está en la Argentina, y pienso que es, entre otras cosas, que justamente nos digan dónde están el resto de los chiquitos en su momento apropiado, dónde están los restos de nuestros hijos, y que se excomulgue a este genocida von Berry. Todo esto y otras tantas cosas que podríamos saber, pienso que en este momento está en las manos del Papa Francisco, que justamente acá dejó una asignatura pendiente cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Una de las cosas, chicos, tengamos memoria. Cuando lo condenamos a von Bernich, recordarán todos, el único comentario que sacó el arzobispo de Buenos Aires al día siguiente es que era una oveja descarriada. Entonces, pienso, en fin, como expresión de deseo, ¿no? Que realmente Francisco salde esa asignatura pendiente. Otra cosa, yo no sé, ustedes son más duchos en informaciones de la Argentina, del exterior. Yo no he escuchado ningún comentario, ni por la jerarquía eclesiástica de la Argentina, de Buenos Aires, del arzobispo, y tampoco de Francisco con respecto a la muerte de este genocida. Así que hay muchas cosas que con la muerte de este genocida, ¿qué señor? Con la muerte de este genocida se disparan muchas preguntas, muchas verdades que tenemos que saberlas, ¿no? Bueno, pensaba que si la Iglesia no dice nada, habrá que aceptar que eso es una especie de comentario de la Iglesia. Si la Iglesia quiere que siga tomando la comunión cualquier genocida, será... Bueno, es lo que no debe ser. Hablamos de la jerarquía eclesiástica, no nos confundamos, ¿eh? Sabemos los Angelelli, los Ponce de León, tanta cantidad que por ellos uno sigue siendo católica, ¿no? Por ellos, por esa doctrina verdadera, como decía Angelelli, ¿no? Con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio. Vicky, te pregunto lo mismo. ¿Te imaginabas en algún momento la muerte de Videla, cómo sería, que cambiaba algo, no cambiaba, qué pasaba? No pensaba mucho tampoco en él, ¿no? Pero vos sabés que me pasó algo muy particular porque, bueno, el viernes era el aniversario de la aparición de mi papá. El 17 de mayo del 76 apareció el cuerpo de mi papá en las costas de Uruguay, de Colonia. Y el 17 de mayo del 2003 murió mi apropiador también. Así que ese viernes, obviamente que es un día como particular, no fui a trabajar. Pedí permiso, mi jefa, que es muy buena, me lo dio, y me amanecí con esta noticia, ¿no? De que también el 17 de mayo había muerto este personaje terrible para la historia de todos, ¿no? De todos los argentinos. Y no me alegró nada, ni me alegró ni me entristeció tampoco. Antes sí, cuando estaba aún siendo Victoria, ¿no? En el proceso de recuperar mi identidad, me ponía triste, te digo la verdad, y me costaba mucho cuando iba a los juicios verlos entrar esposados. Porque tenía esa lógica de, bueno, ya son grandes, ya... Cuando murió no me alegró, porque no nos alegra la muerte de nadie, pero pensé en el destino final de mi papá. Digo, 37 años atrás, una criatura de 20 años aparecía en esas condiciones, y así todo me ponía feliz, me puse feliz de que haya aparecido, como claro, muchos otros, porque tengo un poquito más de paz, pero digo, bueno, qué bueno que tenga todas esas garantías que mis papás no tuvieron. Eso es lo bueno, porque ya uno no piensa en su propia historia, sino en sus hijos. Mis hijos son grandes, son adolescentes, pueden vivir otro país totalmente diferente, no este que decía este señor Lanata, en el que comparaba ese momento en el cual aparecían cuerpos por ahí regados, que obviamente no salían en ningún medio de comunicación, y había voces de personas que pedían justicia que nadie acompañaba, ¿no? Ver esta realidad en la cual este genocida,
el ladrón de bebés, digamos, esta persona realmente terrible para nuestra historia, puede morirse en una cárcel, preso, condenado como lo que es un criminal, un genocida, pero con todas las garantías que nuestros papás no tuvieron. Quiere decir que estamos construyendo un país en serio, porque no nos mueve ni la bronca, ni el odio, todo lo contrario, queremos justicia, que no va a haber justicia que te repare semejante dolor, pero queremos que su familia pueda velarlo, pueda enterrarlo y pueda tener todo lo que nosotros todavía 37 años después seguimos buscando, ¿no? Claro. Orlando. Que para no redundar en algo que seguramente los más jóvenes van a pensar mejor que yo, hoy salió una solicitada de la Academia Nacional de Periodismo. No me voy para otro lado, vuelvo después. Es una solicitada que aparece en los grandes medios. La Academia Nacional de Periodismo se supone que es la que concentra, nuclea a los más notorios representantes de la libertad de prensa del periodismo independiente. Entre los que firmaron en esa academia, voy a citar algunos nombres porque son varios, figuran Badeni, Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Kirschbaum, Mariano Grondona, Morales Solá, Daniel Santoro, un exdirector de Clarín también, Fontevecchia, Claudio Escribano, aquel que le envió esas advertencias cuando iniciaba el gobierno del kirchnerismo. Se solidarizan obviamente en contra, naturalmente, de la posible, hipotética amenaza de la intervención a los medios independientes. Todos los acá firmantes seguramente tienen una opinión distinta acerca de la dictadura, aunque pueden coincidir en el concepto porque hay una unanimidad en lo políticamente correcto. Hoy nadie se atrevería a heroizar a Videla frente a esta historia que les cayó encima. Pero yo pensaba en esta academia, pensaba en periodistas y pensaba que en esta academia no está Mario Weinfeld, por ejemplo. Obviamente no hubiera estado nunca Rodolfo Walsh. No está Ricardo Foster, no está José Pablo Feynman. No está Horacio González, por ejemplo. No está Moca, no está Sandra Russo. Voy a citar a los mayores, digamos, porque que son los que tienen mayor posibilidad de estar en la academia. Fíjense que la mayoría de los representantes son todos de los grandes medios independientes. No hay representantes de diarios menores o de una provincia que seguramente tiene periodistas que han luchado por la libertad y por la libertad de prensa. Entonces, cuando ocurre esto, como ocurrió la muerte de Videla, que es una muerte cronológica, diríamos, para decir cronológica, lógica, por la edad, podía haber muerto a los 84, puede morirse a los 91, y hace repensar la historia a través de los jóvenes, todo lo que ha ocurrido, más allá de los lugares comunes que se dicen, porque no cabe duda de que ante una muerte hay muchos lugares comunes. Por eso yo no quería redundar en eso. Y pensaba en esta academia de periodismo, cuánta hipocresía, y en lo que vi en el informe a Correa, a Lula, justamente hablar, esta idea corporativa del periodismo. Si hay alguien que no va a defender la corporación del periodismo, soy yo. Y cuando leo esta solicitada, más convencido estoy. Más convencido estoy. Es eso quería decir. ¿Nora? Sí, la verdad que me parece que la muerte de Videla, a mí, la verdad, la muerte en sí misma no es ningún mérito para nadie, ¿no? Es algo natural. Entonces no me provoca nada en particular. Me provoca sí cierto, digamos, sentimiento de compensación que haya sido juzgado, por lo menos en una de las causas, y haya sido condenado, como decía Tati. Ahora, creo que también muestra todavía lo que es la hipocresía de esta sociedad y hasta dónde los militares en un punto fueron usados por los grupos de poder a los cuales representaron y eran su brazo armado, que esto se ve en las necrológicas del diario La Nación. Cuando murió Martínez de Hoz, que fue el ejecutor de ese plan económico y en rigor la razón central de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, hubo muchos que hicieron públicas sus condolencias por la muerte de Martínez de Hoz, entre ellos encumbrados columnistas actuales del diario La Nación.
Se muere Videla y la verdad que defender a Videla en la Argentina de hoy, condenado como estaba y con todas las atrocidades que se han demostrado que ha mandado ejecutar, no es, digamos, políticamente correcto, no es admisible. Pero sí es admisible seguir defendiendo a esos grupos de poder económico que son los que mandaron a los militares y los pusieron de mascarón de proa del terror que era necesario para implantar el plan que ellos querían. Y por otro lado, viendo cómo la mentira se transforma en la materia de la noticia y cómo las comparaciones absolutamente infundadas son materia corriente en comunicadores de mucho éxito en este momento, yo me acordaba en estos días, porque no logro, la verdad, desentrañar cómo se hace para contrarrestar tanta mentira. Y pensaba hasta dónde se puede llegar y hasta dónde puede ser efectivo lo que hacen. Y la verdad que me invade cierta desazón cuando pienso lo que pasó con los Estados Unidos e Irak, ¿no? Fueron capaces de destruir un país y para generar consenso en la opinión pública, inventaron que tenían armas de destrucción masivas y armas químicas y después dijeron, bueno, no era verdad, pero necesitábamos el apoyo de la opinión pública y para lograrlo tuvimos que instalar esto como una verdad. Y los grandes medios de comunicación, los prestigiosos medios de comunicación de los Estados Unidos fueron cómplices de eso. Esto llevó el Bueno, pero Irak está lejos. Claro. Digamos, nadie podía ir a Irak y comprobar que no era verdad. Esto es más esto lo que hace la Nata me parece que ya hay un sobregiro que... Pero ¿quién puede creer que el gobierno de Cristina Kirchner es parecido al gobierno de Videla? No, pero operan sobre eso y te lo instalan y con tanto poder que hay gente que sigue repitiendo. ¿Entendés? Ni siquiera se cuestiona si eso puede ser cierto o no, sino que lo dan por hecho, ¿entendés? Cuando tenés prestigiosos, supuestamente, instituciones como esta que reúne a gerontes en su mayor parte del periodismo con carreras que no podrían pasar, no sé, ningún tipo de lupita, no de lupa, sobre lo que han dicho y lo que han hecho, ¿entendés? Entonces, o grandes medios que te siguen diciendo las cosas, te las venden como reales y después te dicen, cuando se comprueba que no son reales, dicen, bueno, pusieron el freno a tiempo, gracias a lo que nosotros dijimos y evitamos que cayéramos todos en un abismo. Entonces es muy complejo eso. A ver, Moca, ¿qué opina? Sí, es cierto lo que estamos diciendo todos, lo que decía Orlando, en el sentido de que Videla podría haber muerto hace 5 años o dentro de 5 años. En ese sentido es secundaria la cronología de su muerte, pero a mí me parece que vale la pena sacar las conclusiones de que haya muerto hoy. No las conclusiones porque la muerte en sí misma provoque conclusiones, sino en qué momento muere Videla y cuál es la presencia de Videla en la Argentina, ¿no? Porque en general a la dictadura la hemos digo porque lo hizo el país en la década del 80 y 90, la hemos sacado de la historia a la dictadura. Es como una cosa que, bueno, un grupo insurgente creaba situaciones de desorden y un grupo militar cometió excesos en la represión de ese desorden. Digamos, gente, malos entendidos, locuras juveniles, represiones brutales. Y a mí me parece que si hay un mérito de este proceso político de los últimos 10 años es que ha devuelto la dictadura a la historia y lo ha devuelto a Videla a la historia. La muerte de Videla hoy es la muerte no solamente de un personaje criminal, genocida, como bien decía Tati, sino la muerte de un instrumento, de un proyecto político que lo utilizó y que sigue presente. Y yo quiero hacerme entender bien porque no quiero repartir fácilmente culpas en cuanto a que los que dicen determinadas cosas hoy son continuadores de la dictadura. Pero sí estoy convencido de que los apellidos que pagaban las solicitadas que salían en Clarín y La Nación, de la APG, de la sociedad rural, de los grupos monopólicos de entonces, están muy vivos. Entonces a mí me parece muy buena la intervención de la Nata. Hay que tomar el guante de la Nata, hay que ver dónde está presente Videla hoy. Si se me permite una propuesta de ensayo a gente que quiera estudiar el tema, ¿por qué no miramos las notas de Clarín y La Nación
digamos así, entre septiembre del 75 y marzo del 76. Y las comparamos con la editorial de la semana pasada de La Nación, con los artículos de Kirchhoff, con los artículos de Van der Kooi, vamos a encontrar un parentesco ideológico, simbólico, espiritual que nos va a asombrar. La corrupción, el desgobierno, la falta de brújula económica, todo igual. Todo igual. Esa es la presencia de Videla. La presencia de Videla está en los peligros que sufrimos como proceso democrático. Entonces a mí me parece que tenemos que aprovechar el momento. La muerte siempre es un hecho que merece todo el respeto, pero hay que aprovechar para recuperar, para ponerlo a Videla en la historia, no para sacarlo como un criminal que surgió vaya a saber de dónde. Para ponerlo en la historia de Blaquier, en la historia de General Motors, en la historia de la sociedad rural, en esa historia, en la historia de Martínez de Oz, no solo de Martínez de Oz, ministro de Economía, sino de sus ancestros. En esa historia hay que ponerlo a Videla, y me parece que pocos han hecho tanto para hacer eso como este proyecto político del 2003. Bien, y Moca hablaba ahí de Clarín. Nos vamos a un nuevo regalo que recibió Clarín, un DNU de la Sota. Lo vemos. Los DNU a la medida de Clarín. La desesperación por llamar la atención de Mañeto. Recordemos que la semana pasada se imploraba desde la reunión cumbre en Telenoche por la aparición de un salvador. Al otro día, Macri dijo presente. El Grupo Clarín está buscando un candidato que le garantice que al asumir se va a derogar la ley de medios. El gobierno hoy impresiona como que va a perder terreno electoral, pero no hay quien lo gane con un liderazgo suficiente. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso sí, también nos ha pasado. Esta tarde el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se ubicó en el centro de la escena de este conflicto. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso sí, también nos ha pasado. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno de nosotros, por ninguna causal, y mucho menos por oportunismo político, intentaríamos transformar o modificar la competencia natural de una causa judicial, porque eso sí sería someterse o entrometerse en la justicia, como ha hecho el responsable de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, con puro oportunismo político, dictando un decreto para intentar modificar esa competencia. La gran mayoría de los constitucionalistas salieron a apoyar la validez jurídica también del decreto, casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. Doctor Loni, buen día. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. Casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. No, muy flojo jurídicamente. Félix León, que es un constitucionalista que siempre está a favor de los intereses del Grupo Clarín, claramente opositor, y dice que básicamente no se puede aplicar esta ley, que es una paparruchada. Yo después lo entrevisté a Gregorio Badeni. Gregorio Badeni, hombre asesor de Clarín, decía que es claramente lo que sabemos todos, que es una jugada política. Este proyecto de ley que ha elaborado la Ciudad de Buenos Aires evidentemente responde a una finalidad política, pero sin andamiaje jurídico. Yo creo que se incurre en un error. Casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. Y ahora se mostró otro candidato que desesperadamente quiere llamar la atención del grupo. Por eso quería describirte ese contexto y por eso te decía que no era habitual y mucho menos habitual era que fuera una conferencia de prensa que no tenía un motivo. Entonces vale la pena decir eso. Vos sos periodista y sabés, tenemos que despedirte porque hay otra noticia ya y te agradecemos muchísimo. El afecto y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Córdoba habla de la Sota. Lejanas tierras, cuando la libertad de prensa está en peligro, que firmamos el presente decreto que va a garantizar estas libertades. Lo que se busca con esto, con este rimbombante título de defensa de la libertad de expresión, es generar un mecanismo para ganarse algún título en algún diario. En Clarín.com, De la Sota también impulsa una ley a favor de los medios. Es generar un mecanismo para ganarse algún título en algún diario. De la Sota por la libertad de prensa. Nueva ley por la libertad de prensa. De la Sota envió a la legislatura cordobesa una iniciativa similar a la de Mauricio Macri. Primero fue Mauricio Macri, después Francisco de Narváez y ahora José Manuel de la Sota sale en defensa de la libertad de expresión. De la Sota, el gobernador de Córdoba, también giró a la legislatura esta protección
para que la prensa pueda trabajar en libertad. Esta protección para que la prensa pueda trabajar en libertad. Con un DNU mentiroso, trucho, tramposo, sin ninguna fuerza jurídica. Quienes le temen a la libertad se ocupan primero de limitar la libertad de prensa. No es el caso de Córdoba. No tenemos nada que temer, nada que esconder. El gobernador de La Sota clausuró la tercera antena digital. La señal deportiva de la televisión digital abierta y gratuita para todo el país. Y en el centro muy cerrado de Ravelo. La televisión digital abierta que lamentablemente no pueden cordobeses porque se los ha censurado. Cada vez que en 6, 7, 8 hay un programa que es importante para cosa, está interferido. No es el caso de Córdoba. No tenemos nada que temer, nada que esconder. Desgraciadamente, porque en realidad hay que empezar por casa, ¿no?, cuando uno habla de estos temas, en Córdoba se produce un fenómeno un poquito especial. C5N no se puede ver, porque desgraciadamente se ve un solo canal de cable de noticias y no se puede ver C5N. Nosotros pelearemos para ponerle límites y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad y mucho menos la libertad de prensa. Si hablamos de libertad de prensa y demás, estaría buenísimo estar todos los canales de noticias en un pie de igualdad para que la gente pueda informarse como quiera, si quiere ver otro canal, cualquier otro, que puedan elegir, ¿no? Eso también tiene que ver con la libertad de prensa. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad y mucho menos la libertad de prensa. Una cantidad de ciudades cordobesas que no pueden ver la televisión digital abierta, un tributo del gobierno de Córdoba a Cablevisión. La gente, al no tener el servicio gratuito para ver, habrá que pagarle 200 y pico de pesos a Cablevisión. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. Vos sabés que hablando de eso hay una imagen muy fuerte que tenemos nosotros aquí, que es una foto de la cena de ADEPA. El presidente de ADEPA, Carlos Jornet, es el director periodístico de La Voz del Interior, uno de los diarios que tiene Clarín. Y en esa cena, Jornet está cenando codo a codo con el gobernador José Manuel de la Sota, ¿no? A veces una imagen vale más que 1000 palabras. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. Prohíbe la ejecución de actos administrativos que dispongan la intervención, desapoderamiento, que de manera directa o indirecta tiendan a restringir o controlar medios de comunicación o su participación social. Usted afirma también la preocupación sobre la intervención de medios, pero el Gobierno Nacional ha negado absolutamente que fuera a intervenir ningún grupo de medios, ni que fuera a expropiar ninguna propiedad. ¿Cuál es la preocupación entonces? Luego de la contundente pregunta, De la Sota respondió utilizando los lugares comunes que lo caracterizan. ¿Cuál es la preocupación entonces? Bueno, ha habido hechos notorios en ese sentido. Y hay manifestaciones de ataque a los medios de comunicación reiteradamente. Recordemos que esto está basado en un rumor sin ningún sustento que lanzara Morales Solá el lunes pasado. El círculo era así. De Morales Solá pasaba a la nata. Realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. No tengo idea. Luego a la Opo clarinista. Luego a Macri y cerraba Morales Solá felicitando a Macri. Pues bien, hoy el Juaco dice que finalmente el gobierno no se animó a hacer lo que él inventó que tenía planeado hacer. La Nación del 19 de mayo por Joaquín Morales Solá. Un freno al borde del abismo. Nos estábamos metiendo en un túnel y al final no había ninguna luz. Un funcionario de Cristina Kirchner explicó así por qué se frenó en el instante agónico la intervención al Grupo Clarín. Mauricio Macri desafió a la presidenta por esas horas a enfrentarse con él por la libertad de prensa. El escándalo y la redimensión de un adversario disuadieron al verdugo. La presidenta parece haber elegido para el periodismo una muerte paulatina en lugar del golpe de gracia. Por ahora, de todos modos. El kirchnerismo se quedó sin discurso.
Macri lo corría por el costado del verdadero progresismo de las libertades. María Laura Santillán sin querer deschavó la opereta, lo que incomodó a Morales Solá. Bueno, el terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. Primero, que sería importante que nos explique. Es injusto decir que lo escribí yo solamente. 678 preguntó lo que nadie pregunta sobre este tema. Cuando no hay respuestas, los entrevistados se hacen los onzos. Casa de la provincia de Córdoba, el gobernador de la Sota, Hugo Moyano, Francisco de Narváez, entre otros, todos juntos en este encuentro del PJ disidente. ¿El decreto de Mauricio Macri qué le parece, de Narváez? ¿Perdón? El decreto de Mauricio Macri para defender... Me parece bien, lo replicamos en la provincia. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. Repasábamos hoy las tapas de los diarios. Está la tapa de página 12, que dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo página 12. Bueno, pero la pregunta está. ¿Cómo puede ser? ¿Aumentó el 900% de patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, no sé, como estoy apartado de los negocios los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena hora. No es fácil hacer periodismo en la Argentina, hay mucha tensión, hay mucha locura, se mezclan muchas cosas, los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Día muy especial con Chiche Helblum. En el Día del Periodista. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. Luciano, el decreto, el DNU de Macri, ¿qué le parece? ¿Cuál? El DNU de Macri. ¿Qué sé yo? Si no. ¿Dónde pasamos, che? Siempre defendemos la libertad de expresión. Todos queremos que haya absoluta libertad para que ustedes puedan decir lo que quieran, para que todos podamos decir lo que querramos, y eso es muy bueno para la democracia. Gobernador, impedir la instalación de las antenas de televisión digital abierta, ¿no es censurar un poco la libertad de prensa? ¡Oh, están todos los muchachos acá! Para finalizar, el sincericidio de Michetti resume la cuestión. Veo que hoy el gobierno reaccionó, criticó muchísimo a Macri, y uno de los argumentos es que Macri, es funcional al Grupo Clarín. Sí, puede ser que hoy, en la situación en la que está el Grupo Clarín, le beneficie. Puede ser que hoy, en la situación en la que está el Grupo Clarín, le beneficie. Bien, bueno, impresionante lo de María Laura, el terreno se preparó. Sí, remarquémoslo porque es alucinante. Uno de esos momentos muy bien captado por el informe, ¿no? Es en donde el exceso de halago terminaba agraviando al personaje, ¿no? El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El halagado se corrió rápido, sí, el asunto. Tati, ¿qué te parece? Los disparates que dice esta gente, ¿no es cierto? Bueno, más que disparates, son abominables. Por otro lado, fíjate que todas las calumnias que ellos hacen no tienen pruebas. Se les demuestra que justamente lo hacen por calumniar y desprestigiar. Mientras que al revés, lo estamos viendo. Cada cosa que ellos dicen, ahí se les presenta inmediatamente la prueba del horror que están haciendo. ¿Qué libertad de prensa está hablando este hombre? Ay, abominable. ¿Qué crees que te diga? Nada más. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Sí, Tero, este es mi terreno. No, este es mi terreno. No, es mío. No, es mío. No, mío. Mío. Esto se resuelve de una sola forma. Vos te referís al duelo de las ches de la construcción. Chapa. Cochera. Bacha. Enchufe. Ratacho. Machimbre. Changa. Techo. Serrucho. Ducha. Tornicho. Perdiste, bicho. Pucha, ¿cómo dije tornicho? Y acá estamos todos los muchachos en 678
Vicky Montenegro, ahí el periodista Leuco hablaba sobre el rol de Néstor y Cristina hasta años después de terminar la dictadura, que no habían dicho nada sobre los derechos humanos. Y vos me estabas contando algo en el corte. Sí, me acordaba me tocó una vez en una charla estar con la señora de la Bolita, que fue compañero de Néstor, y ella con mucho cariño siempre lo recuerda, y me contaba cómo una madrugada Néstor los despierta, estaban juntos en La Plata, y lo salva, los saca y se los lleva con él al sur, digamos, se van, y de hecho esa misma madrugada al ratito hacen el operativo en el que seguramente iban a desaparecer. Bueno, él decidió volver a su lugar. Néstor insistía para que se fuera con él, para cuidar a su compañero, como ha hecho siempre con muchos compañeros a los que siempre quiso cuidar, digamos, fue parte de una generación de militantes. Creo que más claro que el mensaje que dio Videla, ¿no?, que su peor momento llegó con los Kirchner. Creo que poder vivir esta Argentina que nos permite aún escuchar estas estupideces de periodistas con mucho renombre que así gratuitamente hablan de dictadura, de terrorismo, de que no se puede vivir en este país, de un clima terrible. Y uno lo que ve es, ayer, sin ir más lejos, tuvimos la suerte de compartir un plenario en la ESMA, en la ex-ESMA, ¿no?, en la Casa de la Militancia de los Hijos. Estaba la militancia, ese lugar que fue un lugar de muerte, de dolor, de exterminio, de horror para los argentinos, lo recuperamos para todos nosotros, ¿no? Entonces, si les cabe alguna duda todavía de qué se trató, de qué se trata este proyecto nacional, que ellos ponen a la par de esa dictadura, de ese momento histórico terrible por el que tuvimos que atravesar los argentinos, definitivamente se entiende que estos periodistas no es que no entiendan nada, entienden mal o no aceptan el momento histórico que estamos viviendo gracias a Néstor y a la presidenta Coraje, que tenemos, que todos los días tiene que luchar con estos personajes lamentables, sinceramente lamentables, que algo tan importante como la comunicación, ¿no?, algo tan valioso, cuidar cada palabra que vos transmitís a un montón de personas, hablar de que vivimos en un terrorismo, que vivimos en una dictadura de la que vivieron nuestros padres, dictadura en la que fue esa, ¿no? Esto es un gobierno democrático, esto es un Estado de Derecho y es una democracia que se fortalece todos los días, ¿no? Me parece que me da mucha lástima, sinceramente. Y hay como una falta de respeto también. Una falta de respeto muy grande por esas mujeres, por las abuelas, por los familiares y por todos los 400 jóvenes que seguimos buscando todos los días, ¿no? Gracias, Vicky. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Estamos terminando este 678 de domingo. Le quiero agradecer a la gente que nos vino a acompañar. Le quiero agradecer y dejarle un beso grande a Tati Almeida, que estuvo con nosotros. Encantada, como siempre, de acompañarlos en este queridísimo 678. Gracias. Gracias, Tati. Y también a Victoria Montenegro, que estuvo aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Puedo saludar a los compañeros? Haga. Un saludo a todos mis compañeros que vinieron a hacer el aguante. Un saludo a los compañeros. Los compañeros, me parece que son militantes. Nosotros nos vamos a estar viendo el martes a la hora de los martes, que es a las 9 de la noche, y ahora se quedan viendo Fútbol Permitido acá por la televisión pública. Besos. Chau. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate.